¿Qué puede empeorar mi dolor, tras perder a mi hijo? Mi nombre es Margarita, y ahí estaba yo, bajo el implacable sol de Sonora, viendo a un niño de apenas 3 años acercándose a la tumba de mi hijo Oliver. Yo no estaba entendiendo nada. Ese pequeño, al que nunca había visto en mi vida, estiró su brazo, y con la manita, acarició el mármol de la lápida, y aún me descolocó más cuando dijo: «Aquí está mi papá, ¿verdad, mami?». Mi corazón no cabía en mi pecho. Pero no fue aquella frase lo que me traspasó por completo. Fue lo que hizo después. Se llevó la mano al cuello, cerró el puño como si apretara una tela invisible y tiró de ella hacia abajo, un tic, un gesto exacto que solo mi Oliver hacía cuando estaba nervioso. En ese momento, el desierto dejó de estar vacío. En ese momento, entendí que los difuntos no siempre se van por completo, y que mi viaje acababa de empezar. Para entender lo que pasó, hemos de retroceder 3 años. 1095 días de silencio sepulcral. Margarita vivía en un rancho que ni siquiera aparece en los mapas de Google, un lugar lejano de todo, menos la soledad. Su hijo Oliver salió un día de casa con una mochila y una promesa: «Voy a buscarme la vida, volveré, mamá». Pero el destino es un narrador cruel. Oliver regresó, sí, pero en una caja de madera gris, que Margarita limpiaba cada día 15 con un trapo húmedo y el alma rota. Pero Margarita tenía nociones de que la semilla de su hijo seguía sobre la faz de la tierra. Margarita no lo dudó. Con los pocos billetes que tenía ahorrados con mucho trabajo, y el consejo del padre Rafael merodeando por su cabeza: «¿Le tienes miedo aún al destino, Margarita?». Se subió a un autobús hacia Monterrey. 14 horas de camino viendo cómo el desierto se transformaba en enormes edificios de cristal y estrés. Ella, con sus alpargatas llenas de polvo y su bolsa de tela remendada, se plantó frente a la mansión de los Herrera. Una fortaleza de piedra donde el agua de las fuentes y los jardines provenzales formaban un entorno desconocido para Margarita. Allí se encontró con Silvia, la matriarca. Una mujer que caminaba como si fuera perdonando vidas. «Mi hija no tiene relación con personas de su entorno», escupió Silvia con un tono despectivo y afilado, pero que para Margarita olía a miedo e inseguridad. «Yo no vengo por dinero, señora», respondió Margarita, con esa dignidad que solo da haber parido y enterrado sola en el desierto. «Vengo por la sangre de mi hijo». Pero lo que Silvia no sabía es que los muros de piedra no pueden detener la verdad. Loreto, su hija, la mujer que lloraba en secreto sobre la tumba de un albañil, estaba escuchando detrás de la puerta. Porque Oliver no era solo un trabajador de la construcción, era el hombre que le enseñó a amar por encima de etiquetas de clase y estatus. En un arrebato, Loreto salió a la luz con Juan de la mano. Y aquel niño, al ver a Margarita, no necesitó presentaciones. La sangre llamó a la sangre. Margarita no siempre fue una mujer callada y prudente. Años atrás, su risa sobresalía más que el canto de las chicharras en el monte. Pero la vida, a veces, nos esquilma las ramas como si fuéramos árboles viejos, quitándonos las ramas que más sombra dieron. Cuando Alfredo, su marido, murió en la construcción, a Margarita solo le quedó una razón por la que seguir adelante en la vida: Oliver. Oliver era un muchacho con manos de artista pero con la fuerza de un titán. En el pueblo decían que tenía un don. Podía arreglar un transistor o consolar un corazón roto con la misma facilidad. Pero en Sonora, el hambre no entiende de dones. «Madre, por Monterrey pagan el triple. Solo serán unos meses. Te voy a construir la casa de ladrillo de tus sueños», le dijo una madrugada mientras preparaba un café con pastas. Margarita lo dejó ir porque amar también es soltar, aunque te cueste la salud. Pero sabía que el precio que habría que pagar no sería bajo. Los meses pasaron, y se convirtieron en años. Las cartas llegaban primero con billetes, luego solo con palabras, y finalmente, solo el silencio. Hasta aquel fatídico día 15. No llegó Oliver con su sonrisa puesta, llegó un furgón negro de la fiscalía. Le entregaron una urna y un acta de defunción que decían accidente laboral. Sin más explicaciones, ni un perdón, ni una mano que estrechar. Margarita iba por la vida como alma en pena. Limpiaba la lápida de Oliver cada mañana, alargando así la agonía de su pérdida. Hasta esa mañana, la de las rosas blancas. Margarita llegó al cementerio encontrando algo inusual. Allí estaba Loreto.
Una mujer que vestía seda y perfume francés en contraste con lo desalmado de aquel cementerio inhóspito. Y a su lado, Juan. El pequeño niño Juan. Margarita no lo podía creer. El niño no solo tenía los ojos de Oliver, sino también esa forma de inclinar la cabeza, entre otros gestos. ¿Quién es usted?, preguntó Margarita, extrañada a la par que alterada. Loreto se asustó. Sus ojos estaban encharcados en lágrimas, hinchados de un llanto que arrastraba años. Yo soy Loreto. Y él es Juan. Margarita se acercó al niño. El pequeño, lejos de asustarse, le extendió una piedra pequeña y redonda que había encontrado. Ten, abuela. Es para que no llores, dijo el niño. ¿Abuela? Margarita casi se desmaya. Su cabeza empezó a procesar toda la información. ¿Cómo sabía ese niño quién era ella? Margarita decidió que no iba a quedarse con la duda. Si ese niño era su sangre, ella iba a saber por qué lo habían mantenido oculto en el desconocimiento. Vendió sus 3 únicas cabras, empeñó el reloj del difunto Alfredo y tomó ese autobús. Cuando llegó a la mansión de los Herrera en Monterrey, pudo comprobar la brecha entre clases. Los muros eran tan altos que parecían querer ocultar el sol. Pero lo que jamás nada ocultaría, es la verdad con la que iba Margarita a aquel lugar. Silvia la recibió en el vestíbulo, lleno de cuadros caros, pero pobre en otras tantas cosas. Escúcheme bien, señora, dijo Silvia, mientras se acomodaba un collar de perlas que valía más que toda la casa de Margarita. Oliver fue un desliz en la juventud de mi hija. Un obrero, un muchacho de paso. Mi nieto lleva el apellido Herrera, y así se va a quedar. No queremos gente de su clase manchando nuestro imperio. Pero Margarita no se fue. Decidió sentarse en la acera, frente a la mansión. Pasaron las horas, y a pesar del castigo del solo que no perdonaba ni las piedras, ella siguió ahí sentada, inmóvil. A media tarde, un coche salió del porche de la mansión a toda prisa. Era Loreto. Al ver a Margarita, frenó en seco y se bajó del coche. Sin muros y sin la presencia de nadie más, entablaron una conversación necesaria. Mi madre me dijo que Oliver nos había abandonado, confesó Loreto entre lágrimas, sentada en la baldosa junto a Margarita. Me dijo que él aceptó dinero para irse. Yo estaba embarazada y no tuve fuerzas para detenerlo ni para más tarde buscarlo. Hasta que encontré sus cartas, las cartas que mi madre me había ocultado. Cartas donde él decía que contaba los días para que naciera el niño y para llevarnos a Sonora contigo. Margarita abrazó a Loreto con todas sus fuerzas, solo había amor. Eran 2 mujeres unidas por el mismo hombre y por el mismo dolor. Y al fin están todos de vuelta en Sonora. Pero esta vez, el rancho ya no está vacío. Podemos ver a Juan corriendo entre los cactus, persiguiendo lagartijas con la misma risa que tenía Oliver de niño. Silvia, la abuela orgullosa, se quedó sola en su mansión de grandes muros de piedra y ventanales de cristal, rodeada de muebles caros pero con el corazón inerte y vacío. Loreto y Margarita se sientan todas las tardes a hablar en el porche. El padre Rafael, cuando pasa la saluda. Viste que no había que tenerle miedo al destino, Margarita, le dijo el cura Rafael después de todo, con su sonrisa perenne. Y es que la vida no le había quitado un hijo a Margarita, había transformado el futuro para darle un nieto y una familia con la esencia de su hijo. Oliver no regresó nunca más, pero quien sí regresó fue la forma de una nueva familia que Margarita nunca imaginó tener. Porque la sangre, además de ser solo un líquido que corre por las venas, también puede ser el hilo invisible que conecta el pasado con el futuro. Y por más que intenten cortarlo con tijeras de oro y altos muros de piedra, el hilo siempre, siempre encuentra su camino al hogar. Si tú también tienes paciencia en la vida, como para esperar todo lo que el destino te tiene preparado, dale un buen like. Suscríbete a Te Cuento un Histocuento y activa la campana. Porque cada día 15, o cualquier otro día, puede ser el comienzo del camino de tu propia superación. Cuéntame en los comentarios. Te leo y respondo con total humildad.